Comenzamos en el sentido de la vida, que es nuestra sección donde vamos a cuidar la seguridad vial de nuestros niños, siempre escuchando a Cristina Barroso. Cristina Barroso, te veo muy bien acompañada. ¿Verdad? Bueno, pues te presento a este pequeñín, que es el dummy pecero que se utiliza para homologar las sillas de auto por el reglamento 44, ¿vale? Y este dummy representa a un bebé nada más nacer, es el dummy de recién nacido. En esa etapa en la que uno, que seguro que recuerdas con mucho cariño porque hemos estado todas ahí, sobre todo siendo primerizas, en la que uno no sabe cómo cogerles porque tiene miedo de apretarles demasiado, en el que el primer baño se teme porque no sabes si se te va a escurrir, si no vas a poder darle bien con el jabón, vestirles una odisea y se hace a cuatro manos, no le quieres pasar la camiseta por encima de la cabeza, te da miedo apretarle la tripita porque todavía no se le ha caído el cordón umbilical. Esa primera fase que no se nos olvida nunca a las madres, porque son realmente frágiles y nosotras somos realmente inexpertas. Bueno, pues este dummy, el pecero, representa precisamente a bebés en esa fase. Su precio es de 6.000 euros y yo se lo he pedido a Clipan y le he pedido autorización para hacer lo que voy a hacer a continuación y además ellos me lo han dado, ¿no? Y lo que voy a hacer a continuación es esto, ¿vale? Y no solo lo voy a hacer una vez con su autorización, sino que lo voy a hacer dos. ¿Lo ves? Vale. ¿Le ha pasado algo? Nada. Bien, lo voy a dejar en tus manos porque podría seguir así todo el día. Yo me lo traigo para mí. Conmigo está tranquilo. Y eso es precisamente, Diana, de lo que vengo a hablar hoy. De que un dummy no es nuestro hijo, ni se le parece, ¿vale? Hace un par de programas yo hablé de dos conceptos que eran repetibilidad y reproducibilidad. Bueno, pues para que las pruebas de homologación sean repetibles y reproducibles se tienen que utilizar herramientas que sean duraderas. Y esa es la tercera cualidad que debe tener la herramienta de laboratorio, en este caso el dummy, y es que sea durable. Hace tiempo tú me entrevistaste para un artículo que salió en El Mundo publicado en relación a la campaña Ni un peque más en peligro y que se llamaba Gabriel el Vikingo y la leyenda de la hora verde, en el que yo hice unas declaraciones que posteriormente tú me dijiste que llamaron mucho la atención en la redacción, ¿verdad? Lo que yo venía a decir más o menos es que el dummy no está hecho para proyectar sensación de riesgo real, porque son de acero y látex. Si el dummy fuera de látex y gelatina, pues entonces a nadie le quedaría ninguna duda de lo que puede pasar en un accidente, porque en una silla a contramarcha al dummy no le pasaría nada y en una silla a favor de la marcha posiblemente reventase. Lo que tú estás sosteniendo ahora mismo en tus manos es un muñeco con una espina dorsal de acero rodeado de un material que es el látex, pero si fuera de látex y gelatina, yo posiblemente el segundo impacto... No podrías haberlo hecho. ¿Y cuál de los dos se hubiera acercado más a la realidad de un bebé, Diana? Seguramente el segundo, porque Bien. un bebé es más blandito, no es de acero ni de látex. De cara a unos padres que no saben nada, hubiera sido mucho más obvio que este muñeco fuera de gelatina y de látex. Eso era básicamente lo que yo venía a decir. Y esto abre ahora mismo dos interrogantes. ¿Por qué los dummies no se comportan, son tan durables? ¿Por qué son tan rígidos? Bueno, pues porque no hay dos accidentes iguales, no hay dos lesiones iguales, pero es verdad que a la hora de homologar un sistema de retención, esa repetibilidad y reproducibilidad que tenemos que mantener solo se puede conseguir si el muñeco es durable. Así que el muñeco está al servicio de la homologación más que al servicio de nuestros niños. Y la segunda cuestión es, si no se parece a un niño, ¿por qué se utilizan como si se parecieran a un niño? Bueno, pues porque lo utilizamos mal. O sea, la herramienta está perfectamente diseñada para lo que es. Es el discurso en torno a esa herramienta y a lo que es capaz de medir con respecto a nuestros hijos el que está equivocado. Es el discurso de expertos, es el discurso de fabricantes, es el discurso del dummy, de la normativa, es el que está mal enfocado, porque la herramienta es perfecta. De hecho, si tú preguntas a un experto en biomecánica sobre la importancia que tienen estos muñecos de cara al avance en seguridad, te va a decir que mucha. Te va a decir que mucha, pero te lo va a decir en relación a cómo se comporta el dispositivo, a su resistencia y a la capacidad que tiene de retenerlo.
pero no te puede admitir, porque no es verdad, que estos muñecos sean capaces de reproducir, ni siquiera se acercan, mínimamente lo que le pasa a un bebé en el coche. Y tal vez ahora se entiendan mucho mejor, después de toda esta explicación, las palabras que nos dijo el doctor Francisco López Valdés, que desde mi punto de vista es el mayor experto en biomecánica de niños que tenemos en España. Si te parece bien, lo recordamos. Vamos a verlo. Yo tengo una pregunta para Francisco con respecto a los dummies que habéis explicado y es, la pregunta es muy técnica, pero espero que se me entienda. ¿Cuál es el grado de biofidelidad que tenemos en los dummies P y en los dummies Q con respecto a los niños? Es decir, ¿qué capacidad de reproducir la realidad de un niño tienen estos dummies, Francisco? ¿Se sabe esta...? No. No se sabe. No. No Puedo... Sí, por Por favor. favor. Una pregunta preciosa. Gracias. El biofidelidad, yo creo que igual compensa gastar un poquito de tiempo Sí. en explicarlo, ¿no? Pero nos gusta hablar de externa y de interna, ¿no? Biofidelidad externa sería que el dummy se moviera como un niño real. Biofidelidad interna sería que lo que mide el dummy, que son esos sensores que Sergi explicaba antes, fuera capaz de decirnos si ese niño va a tener una lesión o no. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Claro, sí, pues si lleva un sensor en la cabeza, en función de lo que diga ese sensor, vale, pues va a tener una lesión en la cabeza. Bueno, en el caso de los dummies de los niños no tenemos ninguna de las dos, ni externa ni interna. Y vuelvo a lo que decía Sergi, hay que entenderlos como herramientas y como tales herramientas no son perfectas, pero son útiles. Bueno, pues ya lo hemos escuchado, ¿no? Y luego hay otra cuestión, ya no es solo a nivel de biofidelidad, sino que dice otra cosa muy importante en relación a lo que es apto o no apto, ¿no? Porque no basta solo con medir cosas, sino con saber dónde está el límite. Bueno, pues como no conocemos los límites de tolerancia de los niños, no podemos tampoco, más allá de lo que sea una medición a ojo, un límite a ojo, poner el valor que realmente se ajustaría a ellos. Y esto también nos lo explicaba. Bueno, a mí me gustaría entonces, al hilo de tu pregunta, hacer una pregunta directa a Sergi, que es el experto en normativas. Si tenemos una fragilidad en el cuello considerable en impactos frontales con niños que viajan a favor de la marcha, ¿la R44 o la UN-129 miden el cuello? No. Gracias. De nada. Yo creo que con esta pregunta de Cristina os voy a invitar A un ver, segundito. Fran, Bueno, Fran. no, por Sí, favor. y además ya no es solo medir, sino que volviendo a la biofidelidad, ¿no? Biofidelidad quiere decir comparar con algo. Entonces, por mucho que midas, si no sabes cuál es el límite al que puedes llegar de forma segura, te da igual medir Te da más igual o medir. menos, ¿no? Entonces, ese es el problema que ahora mismo tienen estos instrumentos de medida, los dummies, y es que se han establecido unos valores límites que no están basados en estudios científicos que sean relevantes. Antes, un poquito antes del programa, Sergi y yo estábamos revisando los fundamentos de los dummies P y los dummies Q desde el punto de vista técnico, de la biomecánica, los criterios, y algunos de los estudios en los que están basados son los mismos y son de los años 70 y no tienen nada que ver con impactos, sino que son de otros campos de la biomecánica, ¿no? Que no es esta biomecánica de la que estamos hablando. Por lo tanto, nos queda mucho todavía por saber de realmente cómo se comportan los niños en los accidentes y me voy a hacer yo la autopregunta. ¿Consideras que los valores incluidos en la normativa son mejorables y mucho? Y yo te digo sí. Visto esto, por eso yo, por todos estos motivos, yo me resisto una y otra vez a sostener un discurso de seguridad de cara a los padres fundamentándolo en dummies y en normativas. Porque si tenemos muñecos que no se mueven igual ni experimentan lo mismo que un niño, si tenemos sensores que no son capaces de correlacionarse con lesiones de verdad, si tenemos que el cuello, que es una zona tan expuesta en accidente con menores, no se mide, y los límites, aunque lo midiésemos, están puestos a ojo, podemos, por favor, dejar de sostener un discurso
en base a una normativa que va de otra cosa y a unos muñecos que no tienen nada que ver con lo que nos pasa en el coche, porque esto es como montarse en un avión y que la azafata, en lugar de resumir en 2 minutos lo que tienes que hacer con el cinturón de seguridad, cómo se pone, cómo se quita, por qué y cuándo, te suelta un speech de 3/4 de hora sobre la normativa que ha homologado ese cinturón, el dummy que se ha utilizado, las veces que ha cambiado, por qué el cinturón de su avión es mucho mejor que el cinturón del avión del vecino, y en fin, al final uno se queda diciendo, vale, ¿y esto cómo se usa, no? Bueno, pues esto es un poco lo que está pasando con la normativa de homologación, cuando en realidad el cinturón del avión, lo único para lo que está homologado es para ir en una butaca de avión, del mismo modo que la silla de coche, lo único para lo que está homologado es para ir en un asiento de vehículo. Ninguno de los dos está homologado para ser compatible con la vida, así que vamos a dejar de sostener un discurso de seguridad en base a eso y vamos a darles a los padres, por favor, pautas claras de cómo, cuándo y por qué. Eso es lo único que yo pido. ¿Por qué? Porque los dummies no son niños. Cristina, gracias. Yo creo que nos ha quedado muy claro el cómo, el cuándo y por qué. Y recordamos a los padres que deben elegir siempre para sus hijos sillitas a contramarcha hasta mínimo los 4 años, que de ahí deriva estar seguros o no.